Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que bien. Espero que estén arrancando un día increíble. Cuidado con el reflejo. Los corintios reciben una carta de Pablo y ahí él les hace un recordatorio y les dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 99 videos hemos compartido hasta este. Y el número 100 viene nutrido de dos reflexiones que Dios puso en mi vida en algún momento y que creo involucran dos preguntas. Dos preguntas que debemos permitirnos, incluso debemos ser generosos y hacérnosla cada día. La primera reflexión tiene que ver con un relato de un sacerdote, Mamerto Menapace. Allí él relata la primera acción del día de aquella señorita. Dice que esa señorita recorría el bosque hasta el pozo del agua, en busca de agua fresca para empezar el día. El día daba sus primeros rayos de luz y allí iba ella con su cántaro a buscar agua fresca. Al llegar al pozo ese día, sorprendida, vio con mucha claridad como en el fondo del pozo había una hermosa fruta y ella tiraba su cántaro y al mover el agua perdía lucidez aquella visión de aquel fruto. Lo hizo una y otra vez. De pronto escuchó un shh. El búho de la tribu reclamaba su atención. Ella siguió, tiró el cántaro un par de veces más. Shh. De vuelta al búho. Y al mirarlo, ella, al búho, vio que estaba sobre ella, parado sobre una rama de un árbol, y de esa rama caía aquella preciosa fruta que ella pensaba estar viendo en el fondo del pozo. Cuidado con el reflejo. La segunda reflexión tiene que ver con un corte de un relato, de una prédica, de un sermón de Dante Gebel. Allí habla de la reacción como iglesia que tenemos ante situaciones puntuales, cómo reaccionamos ante un homosexual, cómo reaccionamos ante una lesbiana, un travesti, un transexual, un drogadicto, un alcohólico, una prostituta o quizás alguien que decidió hacerse un aborto. No seamos hipócritas. Y de verdad pensemos, hagamos el ejercicio de pensar lo que hemos pensado al confrontar con cada uno de estos temas. Y pensemos de verdad cuál ha sido la bandera que hemos levantado ante cada uno de estos temas. ¿Alguna vez te pusiste a pensar si ese homosexual, esa lesbiana, esa prostituta, ese drogadicto, ese alcohólico o aquel que decidió hacerse un aborto fuera un hijo tuyo, una hija tuya? ¿Te pusiste a pensar si levantarías la misma bandera? ¿Si exhibirías los mismos escrúpulos? No seas hipócrita. Hace muchos años era parte de un ministerio, Buenas Nuevas se llama, mi primer y amado ministerio, mi respetado y amado pastor. Pasó en alguna ocasión que hacía meses que había terminado mi noviazgo en aquel momento, y comencé a salir con una señorita que hacía muy poco acababa de romper su pareja, esto dicho por ella. Y digo esto dicho por ella porque el hombre, su ex novio, no acusaba recibo, evidentemente, de la misma situación. La verdad era que entre ella y yo teníamos un vínculo sano. Lógicamente pasamos a ser el tema de chusmerío de toda la membresía. Tuvimos charlas con el pastor, aquel. Siempre las charlas concluían con el mismo consejo.
de que nos separemos, que no nos viéramos, por un tiempo. Tiempo que nunca se establecía y tiempo que azarosamente quedaba a su entera voluntad, digo la de aquel siervo. Él siempre nos decía lo mismo, decía que si era la voluntad de Dios que al final estuviéramos juntos, íbamos a estar juntos. La verdad es que después de cada charla con aquel siervo intentamos responderle, asumir ese compromiso. Pero lo que sentíamos era más fuerte. Y terminábamos rompiendo con esa premisa. La cuestión, y sin entrar en grandes detalles, es que con el tiempo ella decidió irse dejar de ser parte de la membresía de la iglesia. Yo por mi parte me quedé. Y en una de esas últimas charlas que tuve con aquel pastor, recuerdo que me dijo que a partir del domingo siguiente, y por un tiempo, otra vez tiempo que azarosamente iba a decidir él, me iba a sentar adelante, en la fila de bancos que está a la izquierda del púlpito, solo por un tiempo, me dijo. Ok, dije yo, y pensé que nada malo tendría ese lugar. A pesar de que iba contra mis principios, yo soy de los que, sea cual sea el motivo por el cual voy a una reunión en el ámbito que sea, soy de los que creen que hay que sentarse del medio hacia el fondo. Pensémoslo que por mi inocencia, con el correr de los domingos, me di cuenta que en aquel banco, allá adelante, allá a un costado, nunca se sentaba nadie, solo yo. Me habían puesto en disciplina. Con el correr de los años, con una graduación teológica mediante, he investigado en qué parte del Nuevo Testamento habla de la ejemplificadora medida de poner a alguien en disciplina o de incrustarle la famosísima letra escarlata. Ojo con el reflejo. Ojo con lo que te animas a pensar. Hablábamos el domingo pasado del desafío de animarnos a dejar la comodidad del lugar santo y animarnos a habitar el lugar santísimo. Entender que debemos dejar el centrarnos en la historia y enfocarnos literalmente en el Jesús vivo que mora en vos y en mí. Me esforcé durante largos años por hacer todo absolutamente bien y intentar lograr ser todo lo que se espera de un buen cristiano. Un día me topé con una realidad de mi propia imposibilidad. Abandoné esa lucha. Decidí volverme a Cristo. Puse y concentré mi mirada en Jesús. Y aquel velo que se interponía entre él y yo cayó. Y entonces me empezó a tratar y a guiar para que pueda hacer todas aquellas cosas que de verdad Él espera de mí. Jesús no espera que nosotros seamos aquello que los otros dicen. Jesús espera de nosotros que seamos parte del acuerdo, del plan y que hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Entendí que el secreto no era perseguir una gloria que otros me indicaban y esperaban que yo alcance. Abrí mi corazón. Dejé de prestar mis oídos, mi energía a otros. Y comencé a ver cómo Jesús, a través de mí, brotaba. Y brotaba su gloria. La vida de Jesús trajo un nuevo tiempo, un nuevo pacto. La cruz hizo el resto. No hay velo que nos separe. Tanto Él como nosotros estamos literalmente al descubierto. Y aunque te parezca una pequeñez, es una verdad trascendente.
Él está al descubierto. En algún momento tenso de mis discusiones con él le dije, Jesús, ¿estás dentro mío? Sí. Aquí estoy, me contestó y me mostró que estaba. Quiero terminar. Cuidado. Cuida tu propio enfoque. No sea cosa que estés concentrado en el reflejo y no en lo real. Cuidado. No sea cosa que ese reflejo sea la trampa que haga brotar tu naturaleza, aquella que fue demolida en la cruz. Quiero decirte, quiero recordarte que aquella cruz fue por vos y por mí. Jesús no dudó en ir Él. Fue Él porque sabía que vos y yo no toleraríamos aquella situación. Jesús nos sacó su naturaleza al contemplarnos. Él, que ya había estado aquí, no se apartó del plan. Mi invitación en este domingo, celebrando el mensaje número 100, tiene que ver con entender que el reflejo solo nos ubica en el lugar correcto, pero nos recuerda que el enfoque no es el correcto. Lo segundo de este día es pensar dónde hemos puesto nuestra propia ancla. ¿La hemos tirado en aguas de aquel viejo pacto, el de la ley? Aquel que no tenemos ninguna chance de llevar adelante, aquel lleno de juicios vanos, aquel que solo limita. ¿O tiraremos el ancla en el favor de Dios? Y viviremos entendiendo que el velo se ha roto. La carne de Jesús era el velo. Y Él, despojado de su carne, vive en nosotros. Su gloria nos invita a ser parte trascendental de la vida de nuestros próximos. Shh, nos dice el búho cada vez que levantamos juicios. Shh, nos dice el búho cada vez que nos concentramos en el reflejo. Somos cartas. Cartas que reflejan el plan y la gloria de Dios. Somos cartas que reflejan el plan y la gloria de Dios. Y esa es nuestra esperanza y ese es nuestro futuro. Que Dios te recontra bendiga.